tarde ya estamos aquí y como casi cada semana además tenemos la suerte de poder contar, entre otros, con Miguel Ángel Temprano. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Vaya tela. Sí, estamos... Por empezar por lo que se viene y enseguida con el análisis. Mañana, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Yo creo que va a subir 25 puntos básicos. Yo creo que es un gravísimo error, pero que lo van a volver a cometer. 25, ¿eh? Sí. No 0 ni 50, 25. Bueno, pues vamos a... o sea, que ya digamos que está ahí en la pausa. Pero que quede claro que mi opinión es que es un gravísimo error. Porque va a seguir perjudicando a la banca. Porque va a perjudicar al que yo digo que es el único accionista del Banco Central, que es el ciudadano. Es decir, teníamos que hacer una retirada de dinero, un tapering de estos que, bueno, al final lo que se está haciendo justamente es lo opuesto. Es decir, en lugar de reducir la masa monetaria en circulación, lo que se está es incrementando. Pero eso no vale para ayudar al ciudadano, que al final es el último el Paganini de toda la película. A ese le estamos perjudicando de una manera explosiva y encima no logran controlar la inflación. Por lo tanto, yo creo que es un gravísimo error, pero desde hace muchísimo tiempo. Y se ve que, pues a lo mejor yo no tengo razón, pero tampoco lo tienen ellos porque no logran bajar la inflación. No está funcionando, no. Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad de San Pablo, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. ¿Y usted qué cree que vemos mañana por parte de la Reserva Federal? Yo creo que efectivamente que subirá los 0,25 para pues asegurar que mantiene su credibilidad y volverá a poner el foco lógicamente en perseguir estos objetivos de inflación que tenemos, el 2% en concreto, y yo creo que también volverá a lanzar un mensaje en la línea de lo que estaba diciendo, de que se pondrán a disposición de la banca pues aquellos instrumentos que sean necesarios para evitar el colapso de cualquier nuevo banco. No sé si por cierto habéis podido ver lo que ha hecho Suiza, el regulador suizo en el día de hoy, que es quitarle los bonus. Sí, lo habéis visto, esta operación se han acogido a la ley de bancaria suiza, que dice que claro, cuando uno está inmerso en esta operación, lo que desaparecen son todos los bonus que pueda haber para directivos, etcétera, etcétera. La primera medida un poco popular, digamos, ¿no? Dentro de toda la operación de Credit Suisse. No sé Es literalmente de broma, obviamente, eso hay que hacerlo, no. Pero lo primero que había que hacer era coger a todo el equipo del Banco Central Suiza y ponerlo en la calle. El Credit Suisse es un muerto viviente desde hace una barbaridad de tiempo. Se sabía perfectamente lo que le pasaba, se sabía. Y, vamos a ver, la diferencia de un banco a cualquier otra empresa es que para tener una licencia bancaria tienes que, y poder ganar dinero con ello, tienes que estar supervisado. Y el supervisor tiene que asegurarse que el banco es viable. Credit Suisse no era viable. Igual que en España hay alguno que tampoco lo es y que renunció a una compra o a una venta porque dijo que no le gustaban las operaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, oye, mira, no queda más remedio. Tú ves, se lo compras porque gracias a mí tienes la licencia y tú, Credit Suisse, te vendes porque gracias a mí tienes la licencia. Porque si esta operación no se hace cuando se tiene que hacer, que no es ahora, sino hace una serie de años, el problema es que el sistema bancario, que es de todos, se daña. Y yo estoy aquí para defender que no se dañe y que el ciudadano de a pie pueda sobrevivir. No se ha hecho. Bueno. No se ha hecho. Desde luego lo que sí se ha hecho ahora es prohibir, como dices, dentro de todo esto, esos bonos diferidos, que en realidad, oye, para que nos entienda el espectador, decía Miguel Ángel, hace años, sí, hace ya 2 años, por lo menos, que efectivamente se ha dicho que los colaterales y las cuentas de Credit Suisse van regular. Claro que VS lo compra con muchas garantías, ¿eh? O sea, tienes garantía por 9.000 millones del regulador suizo, garantías por más de 15.000 de firma, perdón, del regulador suizo, 9.000 que te podría dar el Estado. Millones, estoy hablando, ¿eh? O sea, tú tenías que hacer una cobertura de 25.000 millones y te cubren casi 24. ¿Pero por qué? Pues porque es que la situación les ha llevado a esto. Es decir, si hace 2 años les exigen que lleguen a un acuerdo, no hubiese pasado esto, no hubiesen dañado tanto a la accionista. Ya, pero esto lo llamamos acuerdo, digo, pero que en realidad es... O sea, yo soy VS y claro que lo encajo en mis cuentas. Si todo lo que salga mal me lo cubres, prácticamente, y lo demás es mejorar mi balance de banco, pues ya está. Evidentemente. Hay unas cuantas cosas que me han llamado la atención, ¿no?
Una, bueno, pues es este anuncio también que en definitiva lo que hace es penalizar por un lado a los directivos con estos bonus, lo cual en el fondo es algo ridículo, porque lo importante es si hay que tomar acciones legales contra la dirección de este banco porque no había hecho correctamente su gestión de riesgos, pues habrá que tomarlo, pero desde luego no estamos hablando de que te den un bonus o no te den un bonus, estás yendo más allá. Y la otra es penalizar también a los propietarios de estos bonos, ¿no? Cocos, para los cuales se supone que tenían un riesgo menor que los accionistas y les ponen un riesgo mayor, ¿no? Lo cual probablemente creo que es el mayor error de lo que se ha hecho en estos días, porque lanza un mensaje de alerta a todos los propietarios de esos bonos y además estás tapando una vía de financiación de la banca en caso de que lo necesite para tener mayor liquidez, ¿no? Por lo tanto, a mí estas dos cosas me llaman la atención. El resto de cosas, pues bueno, viniendo de errores del pasado, que los errores del pasado ya los puedes solucionar, los tienes que afrontar ahora, pues me parece que sí han conseguido dotar de estabilidad al sistema, como bien decías tú, bueno, pues sacando la chequera, repartiendo, pero bueno, no irnos a problemas más gordos, porque claro, el problema que tenemos con Credit Suisse es que ya estamos hablando de una banca sistémica, ¿no? Esto no se puede dejar caer. Bueno, esa es otro de las preguntas, ¿no? Que es sistémico, porque de hecho le decía el Banco Central Europeo a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal, que rescatar ese SVB no era necesario, que Jerome Powell le había llamado a esta entidad sistémica, no lo era. Y decían, eso no es sistémico. Claro, si usted se va a reducirlo hasta eso, cualquier banco, una caja en un barrio, es sistémico para el barrio. Entonces, si usted se va a reducir a eso, pero eso no es un riesgo. Pero aquí se hizo, y en Europa, se salvó al Monte dei Paschi. Eso respondió Powell. Claro, no, el Monte dei Paschi no era sistémico, y entonces, como había que buscar una explicación, dijeron, pero es sistémico regional. Digo, bueno, ya es el colmo, con lo cual todos los bancos, bueno, hoy estaba, no será como estará, pero lo he llegado a ver creciendo un 51% el First Republic Bank. Eso es una verdadera vergüenza. Es decir, el que tú le inyectes a un banco 30.000 millones de dólares y que haya alguien ajeno que se esté nutriendo o que esté ganando dinero. Eso en sí es una vergüenza, porque lo que yo tengo muy claro es que el que no pierde dinero, o sea, aparentemente el líder de este equipo de 30.000 se llama JP Morgan. Lo que yo tengo muy claro es que Jeremy Dimon, que es el presidente, no va a consentir el ser el Paganini de la jugada. Por lo tanto, ¿quién es el Paganini? El ciudadano. Y esto pasa en Estados Unidos, ocurre. Y que, bueno, voy a parecer comunista, que soy lo último que soy, lo último. Pero creo que en una sociedad capitalista tenemos que poner unos pequeñísimos límites, pero hay que ser rigurosos con ellos, para que no se convierta en una jauría, que es lo que se convirtió en el 2008, no se arregló, o sea, se salió del paso y ahora se ha vuelto a convertir. Y aparentemente, patada a seguir. Pues ya está. Bueno, es que uno de los claves, y os pregunto por ello, es esto que mencionaba Enrique también, de los bonos AT1, que son los bonos contingentes convertibles. Por eso se les llama cocos. Que viene a ser algo así, me disculpan si lo simplifico mucho o si quieren aclarar, pero son unos bonos que se emiten más allá de lo tradicional con un riesgo de más. Es decir, en vez de pagar, si el bono normal se está pagando a 1, pues voy a pagar un 3. Son cifras más elevadas, pero bueno, se asume un riesgo mayor y por lo tanto se paga más el bono, pero a vencimiento. En medio del camino el banco puede necesitar ese dinero y te quita el bono. Sí. Bueno, hay muchos tipos de cocos, pero es que hay una obligación bancaria, es decir, esto es como una cebolla, donde tienes varias capas de riesgo y además estás obligado por la regulación bancaria a cubrir todas las capas. No puedes tener solamente capital, tienes que tener todas las capas de la cebolla. Claro, los cocos, nadie quiere un bono de un banco que hace unos años que no pagaba nada. Te comprabas un coco con un colateral. Yo personalmente, a mí nunca me han gustado los colaterales bancarios, me gustaban los de las entidades financieras. Y cuidado, leyéndote la letra chiquitita. Pues es que aún así... O sea, esos bonos tienen mucho Entidades peligro. Financieras, quiero decir, perdona, entidades industriales, me he equivocado. Ah, vale, sí, tío, porque esto de las financieras... Sí. Esto ha pasado, de hecho, después de las preferentes en España pasó que muchos tenían cocos. Claro. Y cuando se quisieron preguntar, oye, ¿qué es esto de los cocos? Pues claro, a ti te dicen, no, tienes un bono de un banco. Y te quedas como tranquilo. Bueno, chico, malo será. Pero en realidad cuando tienes un coco no tienes un bono de un banco. Tienes una cosita que como haya un problema van a tirar de ahí. Y tú te vas a quedar sin el rendimiento si es que te pilla bien. Porque
lo más normal es que ante un problema de esto lo que tengas es una acción. Eso. Sí, pero precio de mercado de hoy. Y eso es, que si te pique, cuando te cojan eso, te lo intercambian y no te va a salir bien. O sea, si no ha llegado el coco a vencimiento, normalmente es porque sale ganando el banco con el intercambio y no tú. Si llega a vencimiento, efectivamente cobras una parte importante. Pero claro, eso lo hace mucho cliente institucional. Es decir, Todos. Eso es una herramienta de institucionales. Nunca la ha comprado un privado. pero meterse, bueno, se empezó a vender. Hubo que prohibirlo en España, insisto. Claro. Empezaron a venderle a los que ya no le pedían preferente, les empezamos a vender cocos. Lo digo porque también luego. Los cocos, además, es que llega a un nivel de especialización que ni para los profesionales, como puedo ser yo, tienes que llegar a un nivel todavía mayor. Yo lo leo y necesito todavía un nivel de asesoría. Y tengo en este sector unos pocos de años. Eso le iba a decir. Bueno, pues esos, como decía Enrique, se han quedado con el dinero. Bueno, con el dinero no, sin dinero. Les ha pasado como a todos los accionistas que estaban en 1,88, que en 3 días se vieron en 71, 72, y que han visto cómo se les obligaba a esa compra. Bueno, pues esos todavía tienen un recorrido. Los de los cocos los ha valorado el gobierno en 0. Y ha dicho que eso no se va a pagar directamente. No es que sean convertibles en acciones, porque eso les estropea la venta a VS, sino que se lo va a pagar a 0. Esto no se había visto nunca. Que no tuviera ningún tipo de cobertura, no se había visto jamás. Y, claro, el desconsuelo, muchos de esos cocos los tenían tenedores de deuda asiáticos. Que están, me vas a perdonar la expresión, flipando con que se cubra a depositantes por encima de 100.000 euros, con que se haga una compra así para evitar quiebras externas, y no se cubra en ningún sentido, nada de nada, a los tenedores de estos cocos. Están alucinando. Ha tenido que decir el Banco Central Europeo que esto pasa en Suiza porque es Suiza, pero que la regulación europea no lo contempla. Bueno, pero no obstante, además ya han empezado, inclusive, no solo los tenedores de cocos, sino los tenedores de acciones, se han empezado ya los despachos suizos a hacer cajita y preparar un contencioso, una demanda importante. Y no tengo yo tan claro que no la terminen ganando. Eso le iba a decir. ¿Qué creéis que va a pasar con esos tenedores? Pues evidentemente les han cambiado las reglas del juego. Entonces, si uno puede justificar judicialmente que le han cambiado las reglas del juego, pues evidentemente al final puedes tener la oportunidad de ganar. Pero bueno, eso, por decirlo de alguna forma, no nos afecta al resto de los mortales, pero lo que sí nos afecta es que se pueda emular, ¿no? este cambio de las reglas del juego de la noche a la mañana, ¿no? Y sí creo que ha sido un acierto por parte del Banco Central Europeo decir, oye, esto aquí no pasaría, ¿no? Porque es uno de los grandes riesgos que a mí se me habían aparecido, ¿no? Entre ayer y hoy. Sí, disculparme, si nos afecta a los mortales, porque los fondos de inversión, la gran mayoría de la deuda que tiene no es deuda soberana, son cocos. Por eso sí que nos afecta, es decir, nos afecta en la medida en que tengamos nuestro plan de pensiones, nuestros ahorros, nuestras historias, que es lo habitual. Lo anormal es que alguien tenga un coco en su casa. Sí, tienes razón, pero bueno, que en la medida que se ha agotado un único banco no se va a extender, pero sí, tienes razón. Por cierto, que también ha pasado que hay fondos de pensiones que tenían 1,1 millones, no en cocos. En Suecia, ¿no? En Suecia, 1,1 millones metidos en Silicon Valley Bank, en First Republic, los tenían todos. Claro, de ahí este rescate de la Reserva Federal que nadie se explicaba. ¿Por qué la banca mediana? Bueno, pues porque tienen los depósitos de las grandes tecnológicas y la deuda de los grandes tenedores bancarios. ¿Creéis que se está haciendo bien? ¿Se está dando ejemplo? ¿O está quedando otra vez la sensación de se salvan los de siempre? Bueno, yo creo que la primera lección que tenemos que sacar, si no la hemos sacado todavía, ¿no? Me viene a la cabeza cuando en el 2007 escuchaba a algunas personas francamente potentes decir que se había aprendido a gestionar el ciclo económico, ¿no? Que ya no íbamos a tener ciclos económicos y no íbamos a volver a una gran crisis, ¿no? Pasó un año. Hemos escuchado en los últimos años a personas de relieve diciendo que se había aprendido a crear dinero sin crear inflación, ¿no? Y estamos con la inflación que tenemos ahora mismo, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente ahora hay que tener mucho cuidado también en decir que con estas cosas no se va a extender y lo vamos a tener que tener dominado, ¿no? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado y en ese sentido las declaraciones de la segunda línea del Banco Central Europeo esta mañana, esta tarde, ¿no? Campa y sí. Han sido bien interesantes porque lo que estaban es diciendo cuidado, no seamos demasiado frágiles y poco rigurosos ni desde las instituciones ni los gestores de los bancos. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando, ¿no? Yo creo que esa alerta de segundo nivel que va también dirigida pues, a personas más específicas ha sido bien interesante. Dicho esto, ¿se está haciendo bien? Pues lo que hemos visto es que se ha conseguido controlar
La confianza por lo menos se ha frenado. Ahora, o sea, la desconfianza. Tenemos que recordar que todo esto viene de decisiones en el pasado que las han provocado. Y que para juzgarlas habría que ver y qué hubiera pasado si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron, ¿no? Las evaluaciones son así de complejas, pero evidentemente también esto lo que tiene que servir es para recordar a todo el mundo, sobre todo a los que quieren intervenir aún más la economía, es que existen los efectos no deseados y que esto es simplemente un efecto no deseado de lo que se ha hecho durante los últimos años. Ahora os pregunto por la inflación. Sí, Miguel. Yo fíjate, esto es igual que un día me preguntaron, ¿hemos aprendido algo de la lección del COVID? Digo, sí, sí lo hemos aprendido, pero no lo vamos a aplicar. Pues exactamente igual. Pero nos lo contaremos cuando vaya mal otra vez, ¿no? Sí, hemos aprendido. Por ejemplo, oye, te salvo porque lo necesitas. Perfecto. ¿Y por qué al Silicon Valley Bank no se le obligó, una vez que pasó todo lo que pasó hace unos años, a poco reformar su balance? Es decir, le permitieron tener activos a larguísimo plazo, valorados a vencimiento en lugar de tenerlos a valor de mercado, con lo cual su balance lo podían compensar de una manera artificial. Oye, el Banco Central debería haber dicho, oye, venga, ahora poquito a poco, durante los próximos 5, 6, 7 años, revalora tu balance, que es lo que tienes que hacer a precio de mercado, y compensarás de esta manera tus masas patrimoniales. No se hizo. No, de hecho cuando lo han hecho, fíjate, la que tenía liada, el agujero que había ahí. Creo que está Jordi Astorza, disculpa, no sabía que estaba ya al otro lado de la pantalla también, el profesor de OBS Business School, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con vosotros. Eso le iba a decir, una valoración de esto y un pronóstico para mañana con la Reserva Federal. Bueno, si recordamos a Jerome Powell, que ha dicho que no habrá una nueva crisis financiera como la de 2008, que señalaba antes mi compañero, pues hace pensar que se encuentran ante el reto del difícil equilibrio entre mantener el crecimiento y el empleo. Bien, yo creo que sí, coincido con mis compañeros en que va a haber un repunte de un cuarto de punto, que nos lleve a un 4,5, 4,75 de intereses. Esto realmente es significativo porque sería la 9ª vez desde marzo del año pasado en que hay un repunte de los tipos de interés. Yo creo que aquí estamos un poquito en la cuerda floja, ¿no? Es decir, tengo que conseguir ese punto en el cual la economía siga circulando, no se pierda la confianza en los mercados, se tenga dinero accesible, pero al mismo tiempo la opinión pública no se vuelva contra mí. Eso por un lado, ¿no? Goldman Sachs ya ha recomendado pausar ese incremento, que es un condicionante realmente serio. Por otro lado, en lo que habéis señalado de Credit Suisse, yo soy de los que piensan que esto no ha sido ni una compra ni una fusión, sino una imposición de la autoridad suiza. Antes he hablado de quién va a pagar todo esto. Ya es evidente que los ciudadanos suizos se van a repartir 9.000 millones que van a contribuir a sanear este banco. Y digo sanear el banco, no asegurar ni puestos de trabajo, ni mucho menos las circunstancias que conocemos hoy en día. Es bueno que haya dicho que no va a actuar con ligereza en ayuda y en socorro de esta situación en Suiza, pero pensemos que este es un síntoma más del descrédito que está teniendo Europa cara a los mercados exteriores. Europa, poderoso continente, pues deja de ser quien dicte las normas financieras del mundo y ya es evidente que somos un comparsa de lo que pasa en otros escenarios. Luego, cuando hablemos de lo que está ocurriendo ahora mismo, tú lo has señalado antes con Xi Jinping y Rusia, pues hay mucho que contar al respecto. Pues ahora les pongo, por cierto, un corte, un total de unas palabras de Xi Jinping, precisamente hablando de ese cambio de orden. Pero una última cuestión al respecto de la inflación y de la Reserva Federal. La última vez que salió el dato de inflación, el mercado... ¿Perdón? Sí. No, digo que la última vez que salió el dato de inflación, el mercado, bueno, vio que efectivamente bajaba la inflación en Estados Unidos y después llegó a fijarse en la intermensual y dijo, tú,
que esto sube una décima en la subyacente. Ujú. Es decir, que en realidad, de un mes a otro, el ciudadano estadounidense, como decía antes Miguel Ángel, estaba pagando más por lo que compra habitualmente, que es lo que hay en la subyacente. Pues ya saben que en la inflación normal está incluida energía y alimentos frescos, bueno, y una serie de cosas, pero a grosso modo. Y en la subyacente, pues lo que consumimos de forma habitual, y eso sube. Eso no Sube. tendría que estar bajando. Sube y afecta más un poco, como señalábamos antes, a los de siempre, porque la subyacente realmente son las partidas de nuestro día a día. Y ese, desde luego, es un importante riesgo a considerar a la hora de replantearse la subida indiscriminada de tipos de interés. Estamos hablando de los bienes, de la comida más procesada, de los alimentos normalmente que compramos en el súper, Claro. todo esto sube. Vivienda. Sí, y por eso se va a haber forzado de nuevo a subir el tipo de interés, ¿no? Porque es que al final tampoco nos olvidemos que en todos estos equilibrios complejos, es decir, no subir los tipos de interés también tendría un coste para las familias a largo plazo. Es decir, estás al fin y al cabo devaluando su moneda, deteriorando sus activos, es decir, que tenemos que mirar las cosas en el cortísimo plazo y en el medio plazo, y aquí está la dificultad de tomar todas estas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que mañana se juegan, por un lado, esa visión de conjunto de nosotros lo que tenemos que hacer es buscar que los precios encuentren una estabilidad en el medio y en el largo plazo. Por otro lado, tienen que mantener su credibilidad, porque yo creo que ya la tormenta que nos faltaría es que perdiéramos la credibilidad, o perdieran ellos la credibilidad, mejor dicho, tanto la FED como el Banco Central Europeo. Eso sí que sería la tormenta perfecta. Y por otro lado, pues claro, utilizar una herramienta que probablemente no es la más ortodoxa, pero sí es la que mejor resultado va a dar, que es, a la vez que subo los tipos de interés, aseguro esas facilidades de financiación para la banca, ¿no? Lo que pasa que, claro, lo que está ocurriendo Eso es que no es el objetivo final, que sería reducir la cantidad de dinero, pues no lo estás logrando. Entonces, volvemos a lo de antes. Todo esto son efectos, ¿no?, de las medidas que se tomaron en el pasado. Y de nuevo vuelvo a decir, y habría que evaluar qué hubiera ocurrido si no se hubieran tomado esas medidas. O sea, que tampoco se... Bueno, se ha llevado premio Nobel, Bernanke, por las medidas que se tomaron en el pasado, ¿eh? Yo no quiero, insisto, ser aquí Pepito Grillo, como digo muchas veces, pero vamos a ver. Durante el 2008 se tomaron una serie de medidas muy acertadas. La primera fue incrementar realmente la masa monetaria en circulación, donde hay una película donde hay una reunión entre Han Paulson y su equipo, el que era el secretario general el secretario del Tesoro americano en ese momento, que además la película es ellos han dicho que es verdad que esa reunión se produjo y que fue así, donde se decía que crear dinero era anti-republicano, y decía otro, es antiamericano. Bueno, pues nos hemos quitado eso, lo hemos creado, bueno, me parece muy bien. Habéis tomado una solución muy americano. Y muy probablemente Bernanke se merezca el premio Nobel. Perfecto, venga, dicho eso. Pero detrás tienes que empezar a volver la situación, no seguir con una expansión cuantitativa sin límite, que es lo que ha ocurrido. Bueno, pues para reducir la inflación y no dañar a los ciudadanos, lo primero que tienes que hacer no es empezar a subir los tipos de interés como si no hubiera un mañana, sino precisamente tú tienes dos herramientas de política monetaria: la creación, o en una palabra, la masa monetaria en circulación, y el tipo de interés de referencia. Antes de empezar a tocar el tipo de interés de referencia, baja la masa monetaria, pero a toda velocidad. Bueno, pues en lugar de hacer eso, ahora te has encontrado con que la han liado los bancos porque no ha supervisado adecuadamente los bancos, sus activos están mal valorados, tienen un problema de confianza que se genera el problema de liquidez. Entonces, para evitar el problema de liquidez, más masa monetaria. Y ahora ya no dejas ninguna herramienta más que, venga, que lo pague el ciudadano. Que no nos olvidemos, a quien más daño hace la subida de tipos de interés es al ciudadano. Pero no porque no se pueda comprar un coche adicional, sino porque tiene una hipoteca, porque le van a despedir el trabajo, porque su empresa no puede pagar más intereses, porque tiene que elegir o te pago a ti o pago al banco, y como al banco no lo puedo despedir, te despido a ti. Eso es la economía, y esas son las medidas que tenían que haber tomado el Banco Central. No las has tomado en su momento determinado, y ahora precisamente no es que no la puedas tomar,
es que tienes que tomar justamente la opuesta. Es decir, a crecer, expansión cuantitativa sin límite otra vez. Es que meter dinero genera inflación. Claro. O sea, tú estás subiendo tipos para que no ocurra, pero sí, Enrique. No, iba a decir, y no nos olvidemos de otra pata que yo creo que es muy importante ahora, y fue muy importante no solucionar los problemas, que también es la política fiscal. Es decir, toda la inyección fiscal que se ha hecho durante todos estos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que sigue, ¿dónde está el aumento de productividad que ha provocado ese aumento del gasto público? Si ese aumento del gasto público, si esa inversión hubiera generado productividad, pues evidentemente ahora podríamos subir los salarios basados en productividad. El problema es que no hemos visto ese reflejo, ¿no? Y entonces, también para añadir un actor más en esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que han hecho los gobiernos durante estos años y sobre todo que deberían hacer a partir de ahora. Voy a empezar por Eduardo, que se nos queda ahí en el tintero, pero bueno, por Eduardo y por Xi Jinping. Si nuestros compañeros de realización tienen por ahí a Xi Jinping, sí. Esto es lo que dice sobre el orden mundial que está por venir y cómo se está configurando ahora todo. Pues yo creo que hay unas... Presidente Putin y yo hemos resumido los frutos del desarrollo de las relaciones bilaterales de los últimos años y llegamos a la opinión de que las relaciones entre Rusia y China han superado el formato bilateral y representan una importancia vital para el orden mundial actual y el destino de la humanidad. Bueno, le ha costado arrancar a Xi Jinping, perdóneme Eduardo que le cortábamos, pero ahí lo tenían, ¿no? Que habla de mejora en el orden mundial y en el destino de la humanidad. Sí, ese discurso es parte de lo que tienen en común, sobre todo Rusia y China. Una interpretación de realmente lo que es el debate de fondo que estamos viviendo hoy en día más grave, ¿no? Que es, ¿cuál es el modelo que vamos a seguir? ¿Un modelo intervencionista, un modelo liberal? ¿Va a ganar Keynes? ¿Va a ganar Hayek? ¿Sigue esa pelea pendiente? Yo creo que ese es el tema. Y Europa está entrando al juego, lo estamos viendo en el caso de Francia, ¿no? Pero hay temas geoestratégicos que todavía son mucho más importantes y que son síntomas. Y antes señalaba que la banca, la solidísima banca suiza, pues se había quedado con las vergüenzas al aire, pues igualmente podemos decir que Xi Jinping está ocupando una posición que debería haber ocupado Estados Unidos, que es la de intermediación entre Rusia y Ucrania para conseguir un alto el fuego. Es la única salida que está señalándose ya en todas las cancillerías. El otro día un eurodiputado español, curiosamente, señalaba en el Parlamento Europeo una frase que a mí me parece perfecta para definir la situación. Estamos ante una guerra que Ucrania no puede ganar y una guerra que Rusia no puede perder. Si entendemos esto, llegaremos a un acuerdo. Ese acuerdo pondrá en una posición privilegiada al que ocupe la posición de moderador, en este caso Xi Jinping, no Estados Unidos. Ya es un mensaje de liderazgo importante. Por otro lado, también abre las opciones, si escucha a Volodymyr a su partner, a su igual, a su colega Xi Jinping, pues en la posibilidad de apretar todavía más a Estados Unidos para que le dé más ayuda, ¿no? Porque puede llegar a un acuerdo también en este sentido. Yo creo que el gobierno ucraniano, a pesar de lo que pensemos, pues mira sobre todo por sus intereses. Y este es un escenario bastante inquietante. Las guerras ya hoy en día no se ganan destruyendo cosas, se ganan abriendo mercados y deshaciéndote de la competencia. Es decir, el hecho de que se una China y Rusia es más preocupante en su dimensión comercial como fuerza que se presenta al mundo como alternativa, que por el hecho de que tengan más o menos misiles o más o menos tanques o más o menos uranio empobrecido. Yo creo que las víctimas ya no se encuentran en los cementerios. Hoy lo decía curiosamente el presidente del gobierno en su maratoniano discurso, ¿no? 400.000 jóvenes salieron de España como resultas de la crisis última que vivimos. Bueno, pues son 400.000 caídos. Hemos pagado su educación, hemos pagado su preparación y ahora generan riqueza en otros escenarios. Igual que vemos listas de caídos en los de Oxford, en la guerra del 14 y del 45, podríamos poner listas de alumnos que han tenido que salir de España en nuestras universidades. Yo creo que
que el escenario en ese sentido es bastante preocupante. Luego hablaremos de Francia porque yo creo que ahí es otro síntoma de esa confrontación entre dos modelos, entre el intervencionista y el liberal, el funcionariado militante y el emprendedor olvidado por el Estado, que al final, como hemos señalado en repetidas ocasiones, es el pagano de toda esta historia. Bueno, de hecho Francia tiene las suyas y ahora si queréis comentamos el tema de la situación allí, pero efectivamente se sometió a esa moción de confianza también Macron, después salió a dar un discurso triunfalista cuando la pasó por los pelos. La verdad es que tampoco fue tan clara la cosa, ¿eh? Le ha dado al palo el propio Macron, pero bueno, respecto a esa relación, a ese acuerdo histórico entre China y Rusia, Enrique, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que Eduardo siempre decía cosas muy interesantes, pero yo creo que aquí el debate y la confrontación va mucho más allá de Keynes y Hayek, porque tanto Keynes como Hayek caben en una democracia. Lo que no está claro que quepa en una democracia pues son estos dos señores, ¿no?, que tenemos en pantalla. Entonces realmente China ha explotado la globalización hasta donde ha podido y ha llegado un momento en el que ha visto que ya no le podía sacar mucho más partido tal y como estaban evolucionando las cosas, que necesitaba implementar esto que ellos llaman un nuevo orden. Y entonces dice, para aprovechar a partir de la globalización tenemos que nosotros poner las reglas, ¿no? Y en eso está. Entonces, ¿hasta cuándo va a llegar la alianza de China con Rusia? Pues mientras Rusia sea el elemento que le ayuda a China a negociar y gestionar esas nuevas reglas que nos quiere imponer al resto del mundo, y que hay que tener en cuenta que, bueno, que si lo dividimos en población mundial, pues al final estamos divididos casi a la mitad, ¿no?, teniendo en cuenta los países que apoyan a cada uno. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese es el mar del fondo. Traído a este lado, ¿no?, de Europa, yo creo que también cuando hablamos de la paz en Ucrania, se nos olvida algo importante, y es que yo creo que esta invasión de Rusia, de Ucrania, lo que ha puesto en jaque no solamente es Ucrania, sino la seguridad europea. Entonces, cuando hablamos de llegar a una paz, ya no es una paz que sea suficientemente buena para Ucrania, tiene que ser una paz que le dé a Europa su seguridad de que está a salvo de cualquier actuación futura de un gobierno como el de Putin. Y esto lo complica muchísimo, y esto es lo que yo creo que hace que tengamos, por desgracia, pues un escenario bélico de muchos meses por delante, porque lo que tenemos que buscar es una solución de paz, no solamente que sea buena para Ucrania, que por supuesto, sino que sea buena también para devolver a Europa esa seguridad que ha perdido con esta invasión. Y al final, bueno, pues Estados Unidos tendrá que jugar. Kissinger siempre decía que había que separar a Rusia y a China, ¿no? Bueno, pues veremos en el futuro si esa idea se vuelve a colar en el escenario o cómo se gestiona. Sí, de momento han demostrado, vamos, una unidad importante. Hablabas de democracia o democracia no, bueno, más allá de la de Vladimir Putin, que bueno, ahí tienen sus observadores internacionales y cuestión. La de China, pues evidentemente no. Es el sistema que es y está así como está, y por unanimidad, pues ha arrancado el nuevo mandato de Xi Jinping. Los chinos de a pie se encuentran muy cómodos con esta China de dos, como dicen ellos, un país, dos modelos. Un modelo político donde hay una serie de, llamémosle como candidatos. Sí, es decir, mandan entre ellos, se reparten la tostada, y luego un modelo económico claramente capitalista. Se encuentran muy cómodos en el chino de a pie. No, y lo digo después de años y años y años yendo allí. Ellos, eso de votar no es una cosa que lo entiendan como una cosa necesaria. O sea, le preocupa más la parte económica que... Efectivamente, no es una parte crítica. Y los rusos, no nos olvidemos, todavía hay mucho ruso que ha vivido en el comunismo. Es decir, y esa gente, el comunismo tenía una cosa buena y una cosa mala para ellos. Para mí todo es malo, pero para ellos no. Y decían, bueno, me aseguraba el pan, que ahora no tengo. Y dices, pero hombre, es una mierda. Ya, pero eso le parecía bien. Es decir, con lo cual significa que hasta que todas las generaciones no cambien y hayan vivido en un sistema capitalista, esa mentalidad todavía seguirá. Y oye, pues hay mucha gente todavía que ha vivido el comunismo y que cuando las pasa mal se acuerda de que le daban patatas rancias, pero eran patatas. Entonces, y eso nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. A mí, con los chinos, que son los que conozco muy bien, me ha costado muchísimo tiempo entender que nuestra manera de entender la vida es muy diferente a la de entenderlo de ellos, y que no podemos querer transmitirle nuestra manera de vivir a ellos, porque
nos estamos equivocando, no la van a admitir. Vamos a verlo. Decía Eduardo, de momento es económico, es comercial, y bueno, hablabais un poquito de esto, pero ya se habla de una cooperación militar. ¿Va a acabar China metiéndose también en este ajo? No creo. No. No creo, y no creo porque, vamos a ver, China, lo habéis comentado antes, China ha conquistado el mundo como se conquistan ahora las tierras, que no es con botas, es decir, no es con militares, no es con soldados, sino es con comercio, con dinero. Entonces, su principal cliente ahora mismo en el mundo es, con mucha diferencia, Estados Unidos, y el segundo es Europa. China no se puede, porque nosotros podemos decir, bueno, lo pasaremos muy mal si no compramos los productos chinos o si le ponemos sanciones a los chinos, ya, pero a ellos les cortas el desarrollo. Les cortas el desarrollo. Bueno, de hecho, estaba hoy Alemania prohibiendo la entrada de Huawei, por ejemplo, en la implementación de su 5G y hablando ya de cortar también las exportaciones. Entonces, yo no me creo que los chinos se metan en una historia que les pueda llevar a una pelea, no digo una pelea física, sino una pelea económica ni con los americanos ni con los europeos. Yo creo que son palabras más que otra cosa y que intentará contentar a todos, cosa que no sé cómo se va a hacer, porque yo hoy opino igual que el eurodiputado. Es una guerra que los rusos no pueden perder. Y os digo una cosa, tampoco creo que nos interese que Putin sea un lobo herido, porque es un tío que ha demostrado estar un poquito loco, ¿eh? Bueno, tiempo vamos a tener para ver y evaluar todo esto. ¿Qué posición va a jugar, si me permitís, barriendo un poco para casa? Ya sé que me va a decir Miguel Ángel, le voy a venir con un ninguna. ¿Qué posición va a jugar España en todo esto? Y no lo digo con un mal planteamiento, sino que España no ha estado en ninguna guerra mundial. Nunca. Por unas cosas o por otras, por H o por B. Casos que nos ha pillado con nuestros propios charcos o con algún diplomático que decidía que esto mejor. ¿En qué posición creéis que estamos ahora con todo esto, incluso con el presidente habiendo visitado ya Ucrania, etcétera? Mira, es verdad, ninguna. Sabes que yo tengo una época de las multinacionales y una época de esto. Mis 40 años los divido a mitad. Y una época de mi vida estuve en la industria militar. Y viví cómo se deshacían 3 fragatas para hacer una y enviarla a 1000 kilómetros de la zona de conflicto. Bueno, curiosamente en esa época coincidía también que yo estaba haciendo mi MBA, es decir, yo lo hacía por las tardes durante casi 2 años, y el que tenía a mi izquierda sentado era el director de guerra electrónica de lo que ahora es Indra, y me dijo, me voy a tener que ir al Golfo, y le preguntábamos, ¿por qué? Y decía, porque de la fragata se ha roto el sistema antimisiles, y digo, joder. Y dice, pero no pasa nada, están a 1000 kilómetros. Es decir, ese es el papel que jugamos nosotros en el conflicto mundial, mandando una fragata a 1000 kilómetros. Y esto parece un insulto a nuestros militares. Por Dios, tenemos unos militares magníficos y una gente súper abnegada a la que tengo algo más que respeto, sino admiración. Lo que tengo es muy poco respeto por el gobierno que tenemos. Oye, sí, Eduardo, no sé si quería decir algo. Sí, bueno, yo también siento una gran afinidad por la profesión militar. Soy profesor en el curso de Estado Mayor de la Defensa para acceder al generalato, ¿no? Y la verdad es que sí que tenemos una gente extraordinariamente preparada, pero realmente el papel que jugamos es muy pobre, mínimo, y además con unas funciones que no son estrictamente lo que en marketing se conoce como el core business de una empresa, ¿no? Es decir, que es la defensa y la seguridad de un país, sea cual sean esas fuerzas de defensa. La sociedad española, una parte importante cree que están para otras cosas, no acaban de tener claro cuál es el papel que deben jugar. Y a mí lo que me preocupa de esta situación en términos geoestratégicos es que, como se ha señalado aquí, pintamos poco o entre poco y muy poco. Y hay 2 modelos de hacia dónde deben ir unas fuerzas armadas. Cualquier país aspira a tener unas fuerzas de disuasión, que su propia sociedad legitime las actividades y lo suficientemente creíbles como para disuadir a cualquiera de que le ataque. Pero hay otro
área de pensamiento en Europa que es necesitamos unas fuerzas unidas. Unas fuerzas unidas. Si hubiera unas fuerzas unidas, Alemania pondría los tanques, como ha demostrado la guerra de Ucrania, que es el que mejor los hace y los maneja. Inglaterra pondría probablemente su Navy al servicio de todos, Francia su enorme conocimiento aeroespacial, y nosotros pondríamos algún cuerpo de élite, espero que fuese uno de ellos la Legión, a la que admiro mucho, y el catering, ¿no? Y eso es hacia lo que vamos. De hecho, hoy en día hay un dato realmente inquietante en el caso de la defensa, que es que la unidad militar de emergencia es probablemente el cuerpo mejor remunerado por encima de cualquier otro, y sus funciones no son estrictamente militares, sino de ayuda en situaciones... Quizá por eso, ¿no? Es el mejor remunerado, ¿no? En la COVID veíamos más a la UME que a muchos otros servicios. Claro. Y curiosamente, fíjate, te voy a dar un dato interesante. El momento en que hubo el atentado famoso de Atocha, yo estaba trabajando para el Ministerio de Defensa en Comunicación, en DIGEREM, en la Dirección General de Reclutamiento, y ese mismo día se inauguraba Aula, que precisamente es ahora cuando está Aula, ¿no? La oferta académica, la oferta para los estudiantes españoles. Y había un stand de Fuerzas Armadas, en concreto para los orientadores profesionales. Se desmontó todo aquello para que se convirtiese en un hospital IFEMA. Fue la primera vez que IFEMA se convirtió en un hospital, antes incluso del COVID. Y fue la agilidad y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas la que habilitó en el espacio de horas un hospital para los cientos de heridos que había en España, ¿no? Es decir, es parte de nuestra cualificación, pero también, por otra parte, de nuestra falta de medios. Y también algo muy inquietante a nivel geoestratégico, y es que nuestro entorno, los países ribereños nuestros, los países que tenemos enfrente, pues están rearmándose de una manera inquietante y casi equiparable a nuestras fuerzas de defensa. Sí, es verdad que están en eso. Un último apunte que se me está yendo la hora y no quiero dejarlo pasar. Macron, figurín semana tras semana, delante de las cámaras, también cuando busca el protagonismo con Ucrania, cuando en líneas generales... el hombre de Estado, ¿no? Cuando uno lo pensaba y lo ponían ahí. ¿Qué creéis que le va a pasar? ¿Cómo va a actuar? Le queda ya no tanto de mandato, aunque haya superado esta moción. ¿Y la reforma de pensiones? ¿Le sale sí o sí? Sí. Sí, porque la ventaja que tiene Macron es que su oponente es Le Pen, que por el 50% de los franceses es la persona más odiada. Entonces, claro, posicionarte al lado de Le Pen para las próximas, de cara a las próximas elecciones es lo peor que te puede pasar. Entonces, los republicanos, que es el partido de derechas, lo que no quieren bajo ningún concepto es que se les confundan con Le Pen. Por lo tanto, de hecho, quien les ha ayudado a pasar la moción de censura han sido los republicanos. Entonces, estoy convencido de que le va a salir, sí. ¿De qué? Yo creo, y tengo que decir que espero también que sí. Y digo que espero también por la ausencia de alternativas, ¿no? De alternativas sensatas. Evidentemente, en el mundo polarizado que vivimos, pues en la calle aparecen las cosas que hemos visto, y en Francia pues sabemos que quien mejor maneja la calle, como en todos los sitios, son los dos extremos, pero allí todavía mucho mejor, porque tienen mucha más experiencia y muchos más años, ¿no? en gestionar la calle. Pero eso no se traslada luego en un voto directo, sobre todo además con un sistema de doble vuelta, ¿no? como hay en Francia. Ahora, no deja de ser curioso lo que estamos viendo con asuntos de Estado y con asuntos de largo plazo, ¿no? La reforma de las pensiones. Bueno, pues aquí lo que nos está llevando es a una conducta que creo que es poco democrática, que es olvidarnos de solucionar los problemas y dejárselo al futuro para ganar las siguientes elecciones, y a Macron le ha llevado a tomar esas medidas que son constitucionales pero que están en el límite y que no son buenas para la democracia abusar de ellas, ¿no? Por lo tanto, al final lo que estamos viendo es la dificultad que estamos encontrando la ciudadanía para que las decisiones de Estado y de largo plazo se puedan tomar por cauces normales y no nos encontremos con esquivarlas, como está pasando en España, o con tenerlas que tomar en el límite de la Constitución, como le ha tocado a Macron. Bueno, aquí estamos dando pasos como muy largos, que yo no sé si apuntan a, bueno, ya llegaremos a las elecciones y así todavía no nos habremos cargado las pensiones, y volvemos a meterlo en programa y volvemos otra vez, y no, es un poco... Yo dudo si nuestro actual presidente da ya las elecciones por perdidas y ha dicho esto es una patata que se la coma el que viene y yo me posiciono para el cargo de secretario general de la OTAN, o es que es tonto.
Y no sé exactamente qué es peor de las dos. O sea, no cosas. ve a Escrivá de verdad afanado en intentar sacar adelante esta reforma. Me parece, lo de Escrivá no tiene nombre. Al ministro. No tiene nombre lo de Escrivá. Un señor que dice lo mismo y lo contrario. Este señor era un tío muy serio con ¿En la la presidenta de IREF. Decía cosas muy coherentes. Y ahora se ha convertido, no sé, algo debe pasar que cuando te sientas en esa silla de ministro, te evaporan unos gases y, o sea, un impresentable, igual que Calviño. Es decir, dicen justamente lo opuesto. Yo un día estaba en Londres en una charla de Bloomberg y escuché a Calviño hablar. Y yo estaba con un inglés y le digo, oye, esta señora en mi país, en español, dice lo opuesto. O sea, no me lo podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, eso, no, lo de las pensiones de España, déjalo. Bueno, Enrique. Sí, yo iba a decir, o sea, yo creo que hay hechos que son evidencias, ¿no?, que podemos poner encima de la mesa. Que esta reforma no soluciona el problema, pues está claro, ¿no? FD ha estimado el agujero, creo que era en 4,2% del PIB para el 2050, que es casi el 60% de la recaudación del IRPF. Entonces, ¿cómo hacemos el resto de cosas, no? Punto número uno, eso está claro. Que no se va a comprometer a tomar otras medidas este gobierno porque quiere ganar las siguientes elecciones, pues yo apuesto más por eso que por las otras alternativas que proponías tú, porque le queda todavía un rato para poder dar el salto a instituciones multilaterales o a Europa. Es que la da. Si es que la da, pues efectivamente. Luego... Bueno, si es que le nombran. Si es que Eso, ahí voy, sí. Por lo tanto, yo creo que ese es el... Pero es que no quiera, es que no le objetivo. dejen. A mí lo que me llama la atención es hasta dónde llega la capacidad de persuasión de Pedro Sánchez. Es decir, Por sus ministros, dices. sus ministros, ¿no? Se ha llegado efectivamente a que personas que nos transmitían bastante tranquilidad, como podía ser Escrivá, o como podía ser Calviño, pues ahora digan cosas que no entendemos. Ahora, ¿hasta cuándo esa credibilidad se va a mantener también en las instituciones europeas? Es decir, ¿cuándo desde Europa le van a decir hasta aquí hemos llegado? Y entonces entramos en el tema de los fondos Next Generation, ¿no? Y aquí lo triste es que vemos que se está empezando a solapar el ciclo electoral español con el ciclo electoral europeo. No el electoral, sino en concreto el de la Comisión Europea, ¿no? Entonces, algo que hemos tenido como ventaja durante todas estas décadas en Europa en general y en España en particular, que era que cuando había esas tentaciones de mezclar el ciclo presupuestario y el ciclo electoral, teníamos a alguien desde fuera que lo impedía. Ahora resulta que no lo está impidiendo, ¿no? Y a mí esto realmente es lo que me preocupa y lo que me alarma. ¿Hasta cuándo Europa va a permitir que esto siga ocurriendo? Pues no quiero entrar en esto. Eduardo. Por aportar simplemente a lo mejor una sonrisa a este debate, ¿no? Yo creo que estamos ante un gobierno marxista, pero no precisamente de Carlos Marx, sino de Groucho Marx y la famosa frase de estos son mis valores y mis principios y no le gusta tengo más, esto es lo que ha reflejado antes la anécdota de Calviño en Londres, ¿no? Esto está a la orden del día. Yo creo que a diferencia de otros países, España de todo su entorno es desde luego el que tiene una política de Estado menos definida y lo que creo que más va a quedar en evidencia si hay un cambio de gobierno, que yo no creo que las tengamos todas no las tenga todas consigo la oposición para conseguirlo, ni mucho menos. Pueden pasar muchas cosas. Nos quedará el recuerdo de que nunca en la historia reciente de España tanto dinero estuvo gestionada por gente tan poco cualificada y tan voluble, ¿no? Y eso va a definir una etapa de nuestros últimos años como nación. Si me permiten romper una lanza a favor de los mencionados, no sé si poco cualificados, Eduardo, es verdad que volubles sí parecen, es verdad que estamos viendo muchos cambios, sí. Es verdad que resulta complejo intentar imaginarse a Calviño hace un año y medio diciendo que en su supermercado ella ya notaba la rebaja del IVA cuando mira uno los datos de inflación subyacente y han subido menos la fruta, todos los productos, ¿no? En los frescos, entonces, bueno, yo qué sé, suena a que te están tomando el pelo, pero es verdad que preparados estaban. O eso parecía. Sí, eso parecía. Esa línea, por supuesto, hay ejemplos de calidad en sus cuadros, ¿no? Pero pensemos en la cantidad de cargos no homologables en ningún sitio y que no tendrían, y siento decirlo, cabida en la empresa privada. Es decir, van a estar como un solo hombre detrás de Sánchez porque, lógicamente, lo que tienen aquí no lo van a reproducir en ningún otro escenario. Eso, y ahora ya no rompo una lanza a favor. Eso, si miramos la lista de los gobiernos, ha pasado siempre. Esta queja de esta gente no tendría cabida en la empresa privada, cojamos gobiernos, algunos hay que no, pero si cogemos gobiernos desde aquí hasta que empezamos, es un filtro difícil, Eduardo. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School.
Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Por este análisis soy un poco más pausado y menos mal, yo lo agradezco porque llevábamos 2 semanas que yo ya no daba abasto. Miguel Ángel Temprano, analista independiente. Muchas gracias. Y Enrique Martínez, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Un gustazo, con los tres, y digo más pausado, no es que no pasen cosas, pero por lo menos no vamos de crisis en crisis esta tarde. Vamos a frenar 2 minutos.